Entonces aquí tenemos un ejercicio confuso, ¿sí? Puesto que tenemos una fuente de corriente ideal y una fuente de voltaje ideal, ¿sí? Ambas son fuentes independientes, ¿sí? Y tenemos también un resistor entre ambas fuentes, ¿sí? Entonces aquí, a simple vista, lo que queremos ver es quién tiene más peso en darle corriente a la resistencia y al circuito en total, o el voltaje que se administra en paralelo a todo el circuito. Eso es lo que queremos checar, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos la fuente de corriente, vale 2 amperes, el resistor vale 4 ohms y la fuente de voltaje, si esta batería, vale 12 volts. Entonces, lo que queremos encontrar es la corriente I2, ¿sí? Dice encontrar la potencia suministrada al resistor y la potencia suministrada por cada fuente, ¿sí? Bueno, de antemano nosotros ya sabemos que como están en paralelo este elemento, y entonces el voltaje es el mismo para todos, ¿sí? Esto es un nodo, el nodo A. Todo esto es un mismo nodo, ¿sí? Y todo esto es el mismo nodo B de referencia. Entonces todos los elementos están en paralelo, comparten dos nodos en común. Bueno, entonces ya por compartir los nodos en común, el voltaje es el mismo en todos los elementos, ¿eh? Por ende, la corriente I1 es el voltaje Bs, que es el de aquí, entre el valor de R. Entonces aquí circulan 3 amperes, ¿sí? 3 amperes independiente de esta fuente de 2 amperes que viene por acá. Bueno, para encontrar I2, que es la corriente que circula por aquí, porque de IS ya sabemos los datos. IS tiene una corriente de 2 amperes y un voltaje de 12 volts, porque ya le está proporcionando 12 volts esta fuente, ¿sí? Por estar en paralelo. Entonces ya sabemos los dos datos importantes, corriente y voltaje. Pero DBS no sabemos, nada más sabemos el voltaje, pero no la corriente. Por eso nos están pidiendo que encontremos la corriente I2, que es la que pasa por esta batería. Entonces hacemos una LCK en el nodo A, ¿sí? Entonces en el nodo A dice menos IS, está entrando la corriente, sale la corriente I1 y entra la corriente I2, entonces menos IS, menos I2 porque entra y más I1 porque sale. Entonces tenemos que I1 es igual a IS más I2, ¿sí? Entonces lo que tenemos en contra pues es I2. Entonces pues ya nada más es 3 amperes menos 2 es 1, ¿sí? Entonces ahora las potencias las encontramos pues únicamente multiplicando Bs por Is, ¿sí? Entonces en el caso de la fuente de corriente, el voltaje pues son 12 volts, ¿sí? Ya dijimos por qué. Y su corriente son menos 2 amperes. ¿Por qué menos 2 amperes? Porque aquí estamos midiendo el voltaje. Recuerden, aquí es más, menos, ¿sí? Más, menos, más, menos. Entonces la flecha indica que la corriente entra por esa terminal, por eso es menos aquí, ¿sí? Menos 12, menos 2 amperes, digo, por 12, entonces tenemos menos 24 watts, ¿sí? La potencia en R, la corriente I1 entra por la terminal más, ¿sí? Entonces I1 más 3 amperes por 12 volts. Y potencia en BS, ¿sí? 12 volts
por menos 1 ampere, que este es aquí nos dice que es 1 ampere positivo, pero hay que ver por qué terminal entra, ¿sí? Entonces entra por la terminal menos. Entonces ya me da menos 12 watts. Entonces la suma de las potencias es igual a 0, ¿sí? Entonces, pues nada más es cuestión de sumar las potencias 1, 2 y potencia 3 y todo me tiene que llevar a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso hay que tomar, hay que hacer un análisis, ¿sí? Exactamente de qué es lo que estamos realizando y hacer la interpretación adecuada. ¿Sí? Recuerden que en la clase anterior, ¿sí? Teníamos el problema de que el TINA, nada más por voltear el resistor, ya le cambiaba el sentido de la corriente. Entonces eso es muy raro, ¿sí? Pero bueno, lo que teníamos que ver del TINA es cómo manejaba el valor de la corriente, con qué signo, y el valor del voltaje, ¿sí? Y de ahí ya deducíamos la potencia. Entonces, igual aquí en nuestros circuitos, cómo está entrando la corriente en el elemento, ¿sí? Este es el elemento, entonces entra por menos. Aquí como entra la corriente I1, entra por más. Aquí como entra la corriente en este elemento por menos, ¿sí? Entonces eso es un indicativo de cómo están circulando las corrientes. Bueno, aquí hay que tener cuidado en este detalle, ¿sí? Este resultado, a ver, que quede bien claro, este resultado únicamente me está diciendo, a ver, me está diciendo que el sentido que yo propuse a I2, o sea, este sentido que yo propuse a I2 es el correcto, por eso aparece con signo más. El sentido que yo propuse a esa corriente es la correcta. Si hubiera aparecido con menos, bueno, pues el sentido sería contrario, pero en este caso es el correcto. Bueno, al ser el sentido correcto para la potencia, bueno, pues nada más tengo que checar por qué terminal está entrando, ¿sí? Entonces entra por menos, por eso aquí es en vez de sí, menos, ¿sí? No estoy haciendo nada de cambiar el sentido, ¿sí? La potencia únicamente es menos porque está entrando por la terminal menos, ¿sí? Por allí entra. Y 2, como está arriba, únicamente me indica que el sentido que yo propuse es el adecuado. Bueno. Entonces ya, empezamos a ver la clase anterior también, el análisis nodal con fuentes de voltaje, ¿sí? Bueno, aquí hay un concepto, ¿sí? Que también rápidamente hay que verlo. Dice, si la fuente de voltaje, Santiago Luis, Sí, Santiago aquí Luis, estoy. Aquí estoy. bueno, última vez que entras tarde. Sí, disculpe. Si la fuente de voltaje dependiente o independiente está conectada entre dos nodos, los dos nodos forman un nodo generalizado o supernodo, ¿sí? Dice, si la fuente de voltaje, ya sea dependiente o independiente, está conectada entre dos nodos, los dos nodos forman un nodo generalizado o supernodo. Entonces aplicamos LSK y LBK para determinar los voltajes de nodo. Lo importante es establecer las corrientes en cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, análisis nodal me dice que cada elemento debe tener su sentido de corriente. Entonces, aquí vamos a ver el concepto de supernodo. Dice encontrar voltaje y corriente en el siguiente circuito. Tenemos una fuente independiente porque me da 7 volts, una fuente independiente porque ya tiene valor de 3 volts, ¿sí? Tenemos resistor de 4 ohms, 3, 2 y 6, ¿sí? Bueno, entonces nos dice encontrar B, o sea, B es el voltaje en 3 ohms y la corriente I, que es la corriente que pasa por el resistor de 2 ohms, ¿sí? Bueno, dice hacemos un supernodo, ¿sí? Bueno,
A ver, con este ejemplo tan sencillito les voy a explicar lo que es supernodo. Nada más una vez lo explico y ya las demás veces ya utilizamos el concepto de supernodo y de dónde surge. Dejen redibujar, si se puede bien. Bueno, entonces fíjense, ¿sí? Cada elemento debe tener un sentido de corriente, ¿sí? Es decir, la fuente de 7 volts, la de 7 volts, también debe de tener un sentido de corriente. La de 4 ohms, también una corriente asignada, o sea, con algún nombre que se llama I1, esta se llama I2, esta se llama I y esta se llama I3, que donde no apareció, pero este es I3. Esta de 3 volts le tengo que asignar también un sentido de corriente. ¿Por qué? Porque estoy haciendo análisis nodal. Entonces aquí yo le puedo poner IF, ¿sí? Ahora, ¿por qué no le asigno a la de 7 volts un sentido de corriente? Ah, por lo siguiente. Recuerden que aquí tenemos ya el nodo de referencia, ¿sí? Entonces, este es un nodo también. Este es otro nodo que se llama V, porque es el voltaje de aquí. Entonces, ya tiene nombre. Ese es el nodo BI, ¿sí? Entonces, BI es todo este nodo, todo esto, ¿sí? Todo esto es BI. Bueno, aquí este nodo, ¿sí? Si yo le pongo un nombre, le puedo poner BA, ¿sí? Porque no hay nada que se llame BA. Ya no es necesario ponerle o asignarle una corriente aquí. No es necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque este voltaje ya lo conocemos. Ya conocemos el voltaje en este nodo llamado BA. Entonces ya no es necesario establecer unas ecuaciones allí. Nada más establecemos ecuaciones donde desconocemos los voltajes. El voltaje medido de aquí a tierra lo desconocemos, y el voltaje medido de este nodo a tierra también lo desconocemos, pero el medido de este nodo a tierra no lo desconocemos porque ya sabemos que vale 7 volts, ¿sí? Entonces, al saber eso, ya no es necesario establecer una ecuación aquí, entonces, por lo tanto, ya no tengo necesidad de establecer una corriente aquí, por eso no la establezco, ¿sí? Esa es la razón. Bueno. En todos los demás puntos, pues sí necesito establecer corrientes para todos los elementos. Por eso estoy poniendo IF para poner como otro color. Bueno, a ver, este sí uno, este sí dos, este sí, y este sí tres, ¿no? Y aquí le voy a poner un sentido de corriente a esta. Esta le ponemos IF. Bueno,
Entonces tengo que establecer ecuaciones en todos los nodos, ¿sí? Bueno, entonces me voy a establecer ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo V. Ujú. Entonces en ese nodo lo que tengo es, dibujo el nodo, entra la corriente I1, sale la corriente IF y sale la corriente I2, ¿sí? Ahí está. Son tres corrientes que llegan a este nodo. Ujú. Bueno, recordemos que para establecer la ecuación de una corriente, voltaje o potencial mayor menos potencial menor entre el valor de R. Siempre, ¿sí? Ya está. Ya sabemos que así fluye la corriente, ¿sí? Y eso pues de aquí lo sacamos. Ujú. Este es un mayor, un potencial mayor. Si es que nosotros ponemos más o menos así en ese sentido, ¿sí? Así circula la corriente porque es caída de potencial. Y aquí es un potencial menor. Ujú. Y aquí está R y aquí está I. Ujú. Entonces la corriente, voltaje sobre resistencia. La corriente fluye de un potencial mayor a un potencial menor. Hay caída de potencia. Bueno, entonces, ya que establecimos el dibujito, ¿sí? Pues ponemos menos I1, porque está entrando, más I2, más IF. Esto es igual a 0, ¿sí? Bueno, entonces tengo menos I1. Menos I1, bueno, pues menos potencial mayor, que es el VA, que serían 7 volts, ahorita lo sustituimos, menos potencial menor, entre el valor de la resistencia 4, ¿sí? Recuerden que aquí siempre es más, aquí es menos, aquí más menos, aquí está más menos, aquí está más menos, ¿sí? Más I2 potencial mayor, menos potencial menor que 0, entre 3, más IF, observamos IF, pues es la corriente que pasa por esta fuente de voltaje. Entonces yo puedo poner potencial mayor B, potencial menor B1, pero lo tengo que dividir entre R. ¿Tengo un valor de R aquí? No. No, exacto, entonces no lo puedo expresar así como lo estoy expresando, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el problema, porque esta no la puedo expresar y se tiene que quedar así, a fuerzas, ¿sí? Y esta ya es la ecuación 1. Bueno, esperen, antes de que sea la ecuación 1, déjenme desarrollar lo que se puede desarrollar. Entonces aquí tenemos menos 7 cuartos más el voltaje B, que es un cuarto más un tercio más IF es igual a 0. Aquí nos dan menos 7 cuartos más V que multiplica a ¿cuántos son aquí? 7, que son 3 más 4 son 7, 7 doceavos, profe. 7 doceavos. Entonces aquí lo dejamos como 7 doceavos. Más F. Y esto es igual a 0. Esta sí es la ecuación 1. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya tenemos un problema que no podemos expresar IF como voltaje sobre resistencia. Bueno, vamos a la ecuación, bueno, digo al nodo 2, ¿sí? Entonces hacemos el SK en nodo B1.
Ah, a ver. Entonces aquí el Z, el nodo V1. Dibujamos el nodo. ¿Sí? Y tenemos menos IF más I más I3. Menos IF. Entonces IF entra. Sale I y sale I3. Entonces tenemos menos IF más I más I3 es igual a 0. ¿Sí? Lo que tenemos aquí. Las corrientes que entran y las corrientes que salen. Bueno, una vez más, pues menos en IF, pues no podemos hacer nada. Ya, y se queda igual. No podemos expresarlo como voltaje o resistencia. Más I vale B1 menos 0. ¿Sí? B1 menos 0 entre 2. Y más I3, que como estamos paralelos, también de 1 sobre 0 entre 3. 3 menos 6. Entonces tenemos B1 que multiplica a 1/2 más 1/6 menos IF igual a 0. ¿Sí? Contenemos 8, ¿qué? Ah, no, ¿cuánto es? 2 tercios, profe. 2 tercios. Bueno, entonces tenemos 2 tercios de B1 y F es igual a 0. Entonces aquí tenemos la ecuación 2. Bueno, ya, tenemos las dos ecuaciones, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con, si está bien todo? No, no falta nada. A ver, aquí, 1, 2, 3. Ajá. Bueno, entonces, observando las ecuaciones, vemos que nada más tenemos problema, ¿no? Con el IF. Bueno, entonces tenemos que despejar IF de alguna y sustituirla en la otra ecuación, ¿sí? Entonces aquí, ¿sí? Entonces aquí va a quedar IF es igual a, Menos 2 tercios. pues ahora sustituyendo, tenemos menos 7 cuartos más 7 doceavos de V más 7 cuartos más 7 doceavos más IF, ¿sí? Entonces IF más IF, esto es igual a
0. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener 7 doceavos de V menos 2 tercios de V1. Y esa es mi ecuación 4. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una ecuación, dos incógnitas. ¿Sí? Bueno, entonces está bien porque tenemos una incógnita que es esta y otra incógnita que es esta. ¿Sí? Bueno, entonces, ahorita nos acabamos de dar cuenta que de nada sirvió establecer una ecuación en alguna fuente, así que en este caso es la fuente de voltaje, no me sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final pues tengo que sustituir esa corriente que no puedo representar como voltaje sobre resistencia, lo tengo que sustituir en otra ecuación y etcétera, ¿sí? Bueno, entonces ya llegamos a este resultado. Ahora, como tenemos una ecuación ahorita útil es que ya me sirve. La ecuación 1 y 2 no me servían porque teníamos IF que pues para nada al caso, ¿sí? Entonces ya tengo una ecuación útil. Entonces esa ecuación útil, me tengo que encontrar otra ecuación, ¿sí? Bueno, la otra ecuación surge después del elemento que me ocasiona el problema, así que en este caso es la fuente de voltaje, esta, ¿sí? Entonces esta fuente de voltaje pues vale 3 volts y de ahí voy a sacar la siguiente ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces ponemos por observación, ¿sí? Yo tengo el siguiente circuito, siguiente segmento de circuito, ¿sí? Me voy a ver la fuente de voltaje. Es menos más y vale 3 volts. Aquí es menos y más y su valor son 3 volts, ¿sí? El voltaje medido de aquí a tierra, ese vale V. Y el voltaje medido de aquí a tierra también ese vale V1 o V1. ¿Sí? Aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Nada más estoy redibujando esto con el nivel de referencia que es tierra, porque estamos midiendo voltajes de nodo. ¿Sí? Entonces es un nodo con respecto a tierra. Un nodo con respecto a tierra. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces aquí pues establezco una ley de corrientes de Kirchhoff, digo de voltajes. Una ley de voltajes porque voy a sumar voltajes. Ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Asignar un sentido de corriente, ya sea para acá, me da lo mismo, ¿sí? Entonces, yo asigno el sentido de corriente así, como lo tengo, con la flechita. Nada más es para hacer la suma de los elementos, ¿sí? Entonces tendría menos B1, ¿sí? Porque está entrando aquí en menos y este se llama B1, ¿sí? Luego nos venimos para acá y más 3 volts, más 3, y luego sigue aquí la flechita, sería más V, y esto es igual a 0, ¿sí? Entonces ya tengo la segunda ecuación útil, que sería esta, ¿sí? Entonces esta es la ecuación 5. ¿Sí? Entonces ya tengo mis dos ecuaciones para encontrar dos incógnitas. ¿Queda claro o no? ¿Lo podría explicar otra vez, profe? Aquí está, menos B1 más 3 volts, va la flecha y más B, y ya. Nada más estoy acomodando B menos B1 es igual a menos 3, y ya todo lo que hice. ¿Correcto? Bueno. Entonces, tengo mis dos ecuaciones, hago mi pequeña matriz si es que quiero meterla en la calculadora. Si no, pues ya lo resuelven como les guste con el método que quieran. Los 7 doceavos menos 2 tercios, 1 menos 1
estamos encontrando B y B1. 7/4 y -3. ¿Sí? Entonces esto es una... Recuerden que esto así. Esto que dijimos que es una matriz de conductancias. Sí, porque es el inverso de la resistencia, esos valores. Entonces de aquí, pues ya obtenemos los resultados que son, ¿dónde estamos? Que son estos. Y aquí. Ujú. Ujú. Entonces tengo que obtener, ¿cómo se llama? Estos valores. A ver, resuélvanla. Ya tenemos para comprobar esto de aquí. Resuelvan esto. Metan a la calculadora. Aquí me da diferente los valores. Ujú. Son diferentes aquí para ver si cometí un error en la solución. Ujú. Entonces tenemos que llegar que B vale menos 0.2 y B1 2.8. A ver, en su calculadora, háganlo. A ver, Guadalupe Roldán, rápidamente, el resultado. Ahí está en la pantalla, rápido el resultado. Según mis cálculos, profe, me da 3 y 0. A ver, ¿alguien más? Sí, porque si nos da 3 y 0, no concuerda con esto. Ujú. A ver, ¿alguien más? Profe, a mí me da 1.3 y 4.3. Ah, caray. Todo diferente. A ver, ¿alguien más? Yo lo hice en Maple y me da menos 45 y menos 42. A mí también me dio ese resultado, igual menos 45 y menos 42. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si no hay un error por acá. A ver. Y 1 menos B a menos B entre 4 más y 2 B menos 0 entre 3 más I F. Correcto. Vale 7. ¿Sí? Menos 7 cuartos más B, un cuarto. Es un tercio, correcto. Está muy sencillo. 4, 7, 4 por 3, 12, 7 doceavos. Ujú. 1 entre 2 más 1 entre 6.
1 entre 2, más B1 entre 6. Si F que está entrando. Medio más un sexto. Ya sé dónde la hago. Ya, espérame, aquí está el error. Aquí copié mal este signo, a ver. Y le puse más y es menos. Aquí es menos, ya está el error. Entonces, a ver, despejando. Entonces aquí no, aquí es más. Aquí ya está el error, aquí es más. Entonces, y F. Este es el de B1. Pues sustituyendo que tenemos menos 7 cuartos, más 7 doceavos, más 7, que son 2 tercios. Aquí está. Y no es necesario este paréntesis. Y me da 7 doceavos. Y aquí es más, aquí es más. B más 2 tercios de B1 es igual a 7 cuartos, correcto. Y ya. Entonces son, aquí en lugar de menos es más, ya está. Lo veas. Ya. ¿Correcto? A ver otra vez. Y ya con eso ya tenemos B1, B y B1. ¿Cuánto nos da? Me da menos un quinto y Okay. A ver en decimales. Sale menos 0.2, Aquí en V. sí, y 2.8. Sí, me da lo mismo, Unidades. profe. Unidades. Volts. 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 Bueno, entonces tenemos menos 0.2 y 2.8. Sí, menos 0.2 y 2.8, ¿correcto? Bueno, Sí, profe. entonces ya tenemos. Mismo. Aquí yo estoy utilizando supernodo, ahorita lo explicamos ya. Porque aquí ya me aplico esa técnica de supernodo. Bueno, entonces ya vimos que llegamos al mismo resultado, ¿sí? Entonces me preguntan que cuánto vale I, ¿sí? Y es el voltaje B1 sobre 2. Entonces B1 vale 2.8 sobre 2, 1.4 amperes. ¿Y qué más? Y el voltaje V. V vale menos 0.2 volts, ¿sí? Bueno, entonces ya. Entonces, bueno, a ver, un supernodo que es, bueno, pues el supernodo, ¿sí? Esto que me ocasiona problemas, que es esta parte, eso es lo que me ocasiona el problema, ¿sí? Porque tenía que establecer dos ecuaciones. Entonces se llama supernodo porque hay un nodo muy grande, muy grande, ¿sí? Entonces ese nodo muy grande, pues es este de aquí. Aquí tengo mi supernodo, aquí está más grande, ¿sí? Entonces ya nada más hago, entra, y 1, sale I, ¿sí? Y 2, este sí 2, sale I, y sale I3. ¿Sí? Entonces en ese supernodo, que es un nodo grande, ¿sí? Ya incluyo todas las corrientes que tienen lugar
entre estos dos puntos, entre B y B1, ¿sí? Entonces aquí establezco un supernodo, pues decimos que entre esa fuente de voltaje, siempre tiene que ser fuente de voltaje, no fuente de corriente, fuente de voltaje entre dos nodos. Bueno, pues, fuente de voltaje entre dos nodos, ya sea una fuente dependiente o una fuente independiente, no importa, ¿sí? Siempre, pero lo que sí importa es que tiene que ser de voltaje. Esa fuente tiene que estar entre dos nodos, ¿sí? Entonces, pues aquí ya estoy estableciendo esa ecuación, ¿sí? Que es menos I1 más I2 más I que sale más I3 y ya. Sustituimos, llegamos a esto, llegamos a esto, ya. Llegamos al mismo resultado, ¿sí? Es más rápido, nos evitamos establecer una ecuación de más, ¿sí? Bueno, proseguimos. Aquí tenemos otro caso, ¿sí? Dice encontrar B1, B2 y B3. ¿Sí? Entonces aquí tengo una fuente de voltaje entre dos nodos y otra fuente de voltaje entre otros dos nodos, ¿sí? Entonces aquí... Estas son las dos fuentes de voltaje entre dos nodos. Bueno, entonces a cada uno de los demás elementos hay que asignarles su sentido de corriente. En este sentido de corriente es así, entonces es 4, ¿sí? Y siempre tenemos que recordar que aquí es más, aquí es menos, aquí más, menos, más, menos y más, menos, ¿sí? Entonces, si queremos encontrar los voltajes B1, B2 y B3. Si nosotros hacemos un tipo de gráficas como esta, ¿sí? Tenemos B1, B2 y B3. Esta corriente se llama I4, esta se llama I, I2 y 3, ¿sí? Es el mismo circuito. Entonces aquí, bueno, aquí es el procedimiento común, el que yo les doy, ¿sí? De analizar poniéndole corriente a todas las fuentes. Aquí le pongo el nombre de corriente a esta IF y el nombre de corriente a esta fuente dependiente IFX. Esta de acá. Entonces esto es lo que ya explicamos, ¿sí? Que tenemos que andar haciendo ecuaciones y andar sustituyendo una ecuación en la otra, etcétera, etcétera. Bueno. Ahora, si nosotros aplicamos el método de supernodo, ¿sí? Aquí tenemos B1 y B3, ¿sí? Que es esto de acá. Voltaje B1 y voltaje B3. Tenemos la corriente I y 2 y la corriente I3. Entonces yo establezco una LSK en ese supernodo porque estoy haciendo... Este ya es un supernodo, a ver. Esto de aquí ya es un supernodo, pero también puedo unir este otro y es un supernodo más grande, ¿sí? Entonces por eso ya nada más aparecen I1, I2 y I3, ¿sí? I1, I2 y I3, ¿sí? I1, I2 y 3. Entonces I1, que es esta, pues es el voltaje B1 menos 0 entre el valor de la resistencia, que son 2. I2, ¿sí? Que es el voltaje de este nodo, que es B2 menos 0 entre 4. Este que es I3, B3 menos 0 entre 3, ¿sí? Que son los valores 2, 4 y 3, que son estos valores de 2, 4 y 3. Y ya tenemos 6BI más 3B2 más 4B3 entre 12. Y ya tengo una ecuación con 3 incógnitas, ¿sí? Bueno. Ahora, algo que surge de aquí es lo siguiente. ¿Por qué no pongo, recuerden, miren, entre B1 y B3, ahí está corriente I4. Entre B1 y B3, ahí está corriente I4, así. ¿Sí? Pero como estoy haciendo un supernodo desde este punto a este punto, ¿sí?
Si yo pusiera, a ver, ese es un concepto, eléctrico de circuitos. Si yo pusiera esto así, este es I4, ¿por qué no me sirve ponerlo? Pues muy sencillo, porque esa corriente, ¿sí? Está medida sobre un solo nodo. A ver. Vamos a ver a qué nos referimos con medida sobre un solo nodo. Si yo tengo un nodo aquí, vamos a suponer BA. Y aquí tengo una resistencia y este es el nodo BB, ¿sí? ¿Hay corriente aquí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Hay corriente? ¿Sí se puede medir? Pues sí. Pero, si yo tengo el nodo BA, que es lo que estamos haciendo ahorita, y se conecta al nodo BB, ¿sí? Y yo trato de medir una corriente. Medir me refiero a expresar I en el sentido de BA menos BB entre R, ¿sí? Aquí está. Porque tengo un supernodo. Pero entonces ese supernodo, eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la corriente aquí de este punto a este punto? Pues es la misma, ¿sí? Es la misma corriente de este punto y este punto. Porque es el mismo nodo. ¿Sí me explicó? Entonces aquí no puedo medir una corriente, ¿sí? Puedo medir una corriente siempre y cuando haya un elemento como este entre los dos nodos, ¿sí? Puedo medir corriente siempre y cuando, por ejemplo, un capacitor y si aquí es más o menos, este es el voltaje del capacitor, ¿sí? Pero aquí como tengo un nodo y otro nodo juntos, pues no se puede expresar o medir la corriente, puesto que es el mismo nodo. Es un concepto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por eso esta I4 no aparece en la ecuación, ¿sí? Porque dan de cuenta que todo esto, pues es un solo punto, un solo punto. Por eso, cuando hicimos supernodo aquí, digo, cuando hicimos supernodo aquí, ¿sí? Pues hagan de cuenta que eso B y B1, los uno en uno solo, que sería esto de aquí, ¿sí? Es un solo punto, ¿sí? Bueno, entonces en ese punto, ¿qué pasa? Pues entre esta corriente, esta y esta, ¿sí? Pero ¿por qué entran? Bueno, porque I1 tiene un potencial aquí y este es otro potencial, ¿sí me explicó? Aquí hay un potencial, aquí en este punto, aquí en este punto hay un potencial y aquí hay otro potencial para I1. Por eso puedo introducir una I1. Aquí hay un potencial, aquí hay otro potencial, ¿sí? Pero en el caso que estamos viendo ahorita, es este. Cuando esto se convierte en supernodo, todo esto se convierte en supernodo. Cuando todo esto se convierte en supernodo, pues el punto de aquí a aquí, pues es el mismo, entonces no hay corriente, ¿sí? No se puede expresar I4, aunque hay una resistencia, pero no se puede expresar, ¿sí? Porque sería el mismo punto. Entonces, por eso aquí ya no aparece I4. ¿Queda claro? Espérame.
Sí, bueno, entonces esa I4 no existe. Entonces esto por eso no se considera. Ujú. Entonces hagan de cuenta que lo que vemos es, yo tengo aquí el nodo, ¿sí? Ese es el supernodo, este grandote. Entonces I4 es como si estuviera midiéndolo así. Ujú. ¿Sí estamos de acuerdo? Las demás corrientes sí se pueden medir porque aquí hay un potencial y acá hay otro potencial. Aquí hay un potencial, otro potencial, un potencial y otro potencial. Son diferentes los potenciales. Pero en I4, pues no, porque nada más le estoy dando la vuelta y llego al mismo punto. Y es el mismo potencial, entonces todo me lleva a cero. Ujú. Bueno, entonces ya tenemos I1, que es B1 entre 2 más B2 entre 4, etcétera. Y ya tenemos esta ecuación. Esta ya es mi primera ecuación útil, ¿sí? La 1. Ahora, pues tengo que hacer lo que hice aquí. Aquí, para relacionar los demás voltajes con las fuentes de voltaje. Ujú. ¿Por qué? Porque pues aquí no he utilizado estos valores de las fuentes, que sean estos valores de fuentes, no las he utilizado, entonces hay que utilizarlas y relacionarlas, entonces hay que hacer dibujos. Ujú. Entonces tengo enlazo 1, que sería este de aquí, ¿sí? ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo, pues nada más es esto, aquí abajo. Aquí en L1 es esta de acá. Ujú. Entonces lo que en realidad hago es poner mi fuente. Aquí hay un punto, aquí hay otro punto, aquí está tierra. Ujú. Entonces aquí es más o menos 10 volts. Aquí es más, menos, que son 10 volts. Aquí es más menos, este voltaje se llama B1. Y aquí es más menos B3, digo B2, ¿no? B2. Ujú. Entonces nada más establezco una ley de voltajes de Kirchhoff para poder sumar, ¿sí? Entonces aquí tenemos la flechita entra por menos, entonces menos B1 más 10 más B2 es igual a 0, entonces B1 menos B2 es igual a 10, entonces esta ya es mi segunda ecuación útil. Ujú. Y ya en el otro nodo pues hago lo mismo. Aquí tengo una fuente pero independiente. En este caso aquí se llama B2, aquí B3 y vale menos más 5i. Ujú. Aquí es menos más su valor es 5i, que es una fuente dependiente, depende del valor de la corriente en ese elemento, ¿sí? Entonces hago lo mismo. Mi línea de voltajes de 5, pongo esto para poder hacer la suma, ¿sí? Entonces tengo menos B2, menos 5i, más B3i, menos B2, ya, acabé con ese voltaje. El siguiente voltaje, menos 5i,
Tengo el siguiente voltaje más B3 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ya tengo menos B2. Pero observo, ¿sí? Aquí me aparece B2, 5i, B3. Bueno, pero ahora tengo que dejar todas las ecuaciones pues, en función de B1, B2, B3. Entonces, de alguna manera me está estorbando, ¿sí? Me está estorbando este elemento. Entonces observo el circuito. Ah, pues me voy al circuito. ¿Cuánto vale I? Ah, pues I, ¿dónde está I? Aquí está I, ¿sí? Y es el voltaje. Sí, aquí está. Y potencial mayor, V1, potencial menor, 0, porque va a tierra, entre 2. Entonces, I es igual a V1 entre 2. ¿Sí? Aquí está. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo aquí, V1 entre 2. Y ya sustituyo, ahora sí está I aquí. Entonces, menos V2 menos 5, V5 medios de V1 más V3 y ya tengo las 3 ecuaciones, que son estas. Ahí está ya, la tercera ecuación útil. Entonces ya tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ¿sí? Y ya puedo resolver el sistema. ¿Dónde estamos acá? ¿Dónde quedamos? ¿Cuál fue la primera ecuación? Ah, es esta. Aquí está. Sí, entonces esta es la primera ecuación, la segunda y la tercera. Ya formo mi sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces aquí tengo todas las ecuaciones formadas. Y tengo que formar B1, B2, B3 para que así no me confunda. Entonces ya pongo mis matrices, mi matriz y ya. Entonces aquí tengo mi matriz de conductancia, ¿sí? Estas instrucciones son para meterlas en MATLAB o como lo ven en álgebra lineal, ¿sí? Con la calculadora. Entonces ya me da B1, B2 y B3. ¿Queda claro? Sí. Y ya con eso terminamos este tema de análisis de mallas. Bueno, entonces, para construirlo y que no nos confundamos, abrimos abran el TINA todos rápido. Y vamos a armar rápidamente el circuito. Y ya nomás para corroborar. Entonces vamos y abrimos el TINA. Entonces en el TINA lo abrimos. Ponemos amplitud de 200. Y ponemos un resistor arriba, 1, 2, 3 abajo en paralelo, casi. 1, 1, 2 y 3. Luego tengo una fuente independiente que es de 10 volts. Una fuente independiente, la voy a fuentes y es esta de aquí. Esta de aquí, pero como va acomodada, a ver. Más es de este lado y menos de acá. Entonces aquí la roto hacia la izquierda. Para que me quede así. Selecciono tu nombre, lo roto a la derecha y ya. Y luego necesito una fuente de voltaje controlada por corriente, ¿sí? Entonces esta I del 5 me dice que es de corriente. Entonces fuente de voltaje controlada por corriente. Entonces me voy aquí a fuentes en esta parte que son las controladas. Entonces busco fuente de voltaje controlada por corriente, que es esta de acá. ¿Sí? Todo está en inglés. Bueno, aquí recuerden que el inglés lo leemos al revés. Source Voltage Controlled Current, ¿sí? Entonces, fuente de voltaje controlado por corriente, yo ya sé que es allí, ¿sí? Entonces, ¿cómo va el signo? Aquí es menos y más va para este lado. Entonces, si va para ese lado, la rotamos así. Y ya lo ponemos así. Copiamos un nombre y lo ponemos aquí. Bueno, ahí está ya. Y lo pongo un poquito más para arriba. ¿Sí? Entonces, unimos todo.
aquí. Y la tierra. Y bueno, ahora vamos a ver cómo toma la corriente esta fuente. Entonces dice que toma la corriente, ¿sí? De a ver. Entonces aquí vemos y ahí donde está ella, es esta. Tiene que agarrar la corriente que pase por el resistor de 2 ohms, ¿sí? Entonces, bueno, entonces este resistor se queda de acá. Ujú. Entonces tiene que agarrar la corriente que pase por este resistor. Entonces lo que podemos hacer es déjenme subir un poco más esta. Ah, bueno, sí, bueno, sí. A ver, la corriente que pasa por ese resistor, ¿sí? Entonces observo aquí, ¿sí? La flecha viene aquí, tiene que tocar esta terminal del resistor y la cola de la flecha tiene que tocar la terminal o el nodo B1. Entonces, en especial, ponemos los pines, ¿sí? Aquí tengo un pin, aquí tengo otro pin. Y aquí también necesito otro pin, otro pin. Ahí está, ¿sí? Y este es de este pin. Y este es de este otro pin. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí le vamos a llamar terminal A. Aquí le vamos a llamar terminal B de la flecha. Bueno. Seleccionamos este pin, lo rotamos. También este pin lo rotamos. ¿Sí? Subo más esta resistencia. Este lo jalo para acá. Selecciono, jalo para acá. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver la flecha, aquí está. Sí, entonces es la terminal A. Entonces observo aquí y se va conectado donde empieza la resistencia. Entonces aquí le ponemos como nombre que esa es la terminal A y esta es la terminal B que va a ese nodo. Entonces este lo agarré aquí en especial y es este de aquí, se llama jumper. Y ya. Entonces ahora le ponemos ya los valores. Arriba vale 6, 2, 4, 3. Entonces 6, 6, 2, 4 y 3. Ahora las fuentes valen 10 y 5. Ah, espérame, la regué, ¿no? No sé, esta fuente no, espérame. Es la otra fuente, que es esta. Es esta de acá, la primera, porque es de corriente directa. Esta vale 10.
Ujú. Y este vale 5. La ganancia aquí, la resistencia, valor de 5, ¿sí? 5 veces. Ujú, el valor de la corriente que pase por aquí. ¿Queda claro? Las flechas, recuerden que siempre tenemos que ver las flechas. Esta terminal entra aquí y esta tiene que ir conectada aquí. Ujú. Bueno, entonces creo que no falta nada. Bueno, entonces lo que queremos ver es... ¿qué queremos? Encontrar los voltajes B1, B2 y B3 y la corriente I, ¿no? Bueno, B1, B2, B3 es lo que pide el ejercicio. Entonces le ponemos un medidor aquí, meters. Meters, agarro este, que dice voltaje de pin, ¿sí? Y le doy vuelta. Entonces este se llama el voltaje BA. BA. Luego el voltaje BB es el de aquí. Yo lo puedo poner así o lo roto como ustedes quieran. ¿Sí? Aquí está el voltaje BB. Es este de aquí. Y el voltaje BC. Ujú. Entonces tengo BA, BB y BC. Sí, entonces aquí ya nos salió los resultados. ¿Dónde estamos? Que son esto, B1, 70, 23avos. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Entonces ya le ponemos en DC. ¿Sí? Aquí. Y aquí tenemos 3.04. Entonces 3.04. A ver, aquí está. ¿Sí? Entonces 3.04, vamos a ver cuánto nos da 70 entre 23. Sí, das 3.4. 70 entre 23 me da 3.04 por 10 a la 10 a la 0. Ujú. Bueno, el siguiente me da menos 6.96, que sería este, el BB. Entonces 160 entre 23. 6.9565, ¿sí? 6 menos 6.9565, aquí está, ¿sí? Y el último, 15 entre 23. Entonces, 15 entre 23 me da 652.17 milivolts, ¿sí? Y ya están los tres voltajes comprobados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces ya está ahí. Ujú. Este ejercicio le ponemos. ¿Cómo se llama este ejercicio? No sé, número o algo así. Bueno, voy a poner ejercicio página 22, ¿no? Aquí, basados en esta página, de este archivo. Ujú. Entonces, ahorita lo pongo. Se los voy a poner porque tienen que acordarse cómo interconectar esas partes, para no andar haciendo un relajo de pasar este cable hasta acá y luego este por acá y luego ya no entienden nada. Ujú. ¿Podría explicar igual cómo conectó, bueno, por qué conectó así la fuente dependiente? Sí, ya expliqué. Por eso hay que estar atentos. Ujú. Siempre tenemos que basarnos en las flechas. Aquí, que dice la flecha. A ver, aquí está el ejercicio. Aquí, ¿qué dice la flecha? Que la flecha va a conectar esa terminal y la cola de la flecha a este punto. Eso es lo que está diciendo el circuito, ¿sí? Entonces la flecha va conectada a donde empieza la resistencia y la cola de la flecha a este punto. ¿Queda claro? Sí, ya. Bueno, tenemos ejercicio 18, mejor que la clase del 18 de marzo.
Y también es ejercicio el 18 de marzo.